Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Viernes Económicos. Soy Guadalupe Gamboa, periodista de RPP, y hoy nos acompaña el laboralista Pierre Mendoza para conversar sobre cómo se calcula el pago extra que debes recibir si vas a trabajar durante los próximos días feriados. Bienvenido. Muchas gracias, Guadalupe. Sí, a ver, vamos, digamos, primero con un tema muy puntual, La ¿no? precisión, ¿no? Eh, sí, efectivamente, ¿no? Una parte previa es que estos feriados de Semana Santa que ahora los trabajadores van a gozar son muy particulares. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que el gobierno en distintas conferencias de prensa ha establecido que del 1 al 4, es decir, el Viernes Santo, Jueves Santo, el Viernes Santo y el fin de semana que sigue del feriado, ha establecido algunas disposiciones específicas para frenar y evitar la ola de contagios producto de la pandemia, ¿no? Entonces, esto lleva a que los empleadores tengan que realizar un planeamiento y ver en qué situación se encuentran. Porque, claro, ha establecido que la mayor parte de empresas no van a abrir. Si bien es cierto, ojo, todavía no hay una norma, es decir, todavía no se ha emitido una norma, pero lo que sí es cierto es que van a haber empresas que no van a abrir, ¿no? Algunos sectores económicos que no van a abrir y otras empresas que sí. Por ejemplo, el delivery de restaurantes, por ejemplo, tiendas de abastecimiento, esas son empresas que sí van a abrir y probablemente, como consecuencia de ello, existan trabajadores que sí laboren dentro del feriado, ¿correcto? Dentro de este grupo, que entiendo todos se deben estar preguntando, ahora que voy a laborar en feriado, ¿cómo me deben pagar? Claro, incluyendo también También, los trabajadores que están en teletrabajo, en trabajo remoto. ¿Cómo les exa correspondería? exacto, ¿no? Otro punto importante, ¿no? El trabajo remoto, ¿no? Entonces, aquí es bien importante tener en cuenta dos aspectos. Primero es que, como regla general, nuestro ordenamiento, cuando un trabajador labora en feriado, ¿no? Tiene dos posibilidades. O le pagan una sobretasa, que es equivalente al 100% del trabajo realizado, ¿no? O, en su efecto, lo compensan con descanso, ¿no? Y ojo que la norma, y vamos a ponerlo muy sencillo, pero la norma dice que para el pago, ¿no? Para que se active el pago, es sin descanso sustitutorio. Es decir, parte de la premisa de que tú pagas, ¿no? Cuando no vas a programar un descanso posteriormente, ¿no? No vas a Entonces, recuperar ese mucho, feriado. exacto, ¿no? Es decir, si yo trabajo, yo luego lo puedo compensar con descanso. Yo puedo gozar un descanso posterior, ¿no? Si es que yo trabajo, ¿no? Ahora, ¿cómo es que realizan el pago para este segundo grupo que sí va a laborar en Semana Santa, ¿no? Cómo es que tengo que verificar si efectivamente van a realizar mi pago? El tema es muy sencillo. Primero, lo primero que tenemos que ver es cuál es mi remuneración mensual. Imaginemos que mi remuneración mensual es 1.000 soles. Entonces, lo que tengo que identificar es mi valor día, ¿correcto? Es mi valor día. Y luego, mi valor hora, en función de la jornada. Sobre esto volvemos un poco más adelante. ¿Cómo identifico mi valor día? El mes usualmente se computa sobre 30 días, ¿no? Entonces divido mi remuneración, imaginemos 1.000 soles, entre 30, ¿correcto? El valor día me va a indicar cuánto es lo que vale mi trabajo en ese día si es que yo cumplo la jornada completa, ¿correcto? Entonces yo voy a recibir el siguiente pago. Primero, la remuneración por el trabajo realizado. Ese es punto uno. Claro. ¿No? El primer punto aquí es que yo voy a recibir mi remuneración por el trabajo que estoy realizando. Lo segundo, el proporcional, ¿no? O lo correspondiente, el equivalente al trabajo feriado. Y lo tercero, la sobretasa del 100%, ¿correcto? Entonces, esta sobretasa del 100% tiene una particularidad, ¿no? Y aquí es muy importante, ojo trabajadores, ojo empleadores, ¿no? Porque es muy importante tener en cuenta una particularidad que existe con esta sobretasa, con esa sobretasa de trabajo feriado. ¿Por qué? Porque es muy probable que muchos empleadores programen el trabajo y que de repente, no sé, dentro de la programación establezcan que no van a trabajar el tiempo completo. Si mi jornada es de 8 horas, de repente no voy a trabajar las 8 horas, voy a trabajar 6. Entonces, lo particular en este caso es que te establece o te abre la norma una posibilidad de que tú puedas pagar en función del trabajo proporcionalmente realizado, ¿no? Y acá es muy importante tener en cuenta esto en función de la sobretasa. Eso es respecto de las personas que van a trabajar en Semana Santa. Sobre
Las personas que no van a trabajar en Semana Santa, y ¿El ojo, pago es Semana normal? Santa, exacto, Semana Santa, que estamos hablando de 1 y 2, porque el 3 y el 4 no es feriado, ojo, eso involucraría, y ahorita vamos a hablar sobre eso, porque ya va a depender mucho de la programación específica de la empresa, ¿no? Pero las personas que no laboren y cuyas empresas no van a abrir, ¿no? Aquí les corresponde el feriado. Muchas personas se preguntarán, y bueno, o sea, como el gobierno ha establecido el cierre inmediato, o el cierre obligatorio de las empresas, porque es una disposición del gobierno Claro, del específicamente para primero estos al días, 4. ¿no? Aplicará la licencia con goce, esta que se ha estado aplicando y que luego voy a tener que recuperar posteriormente. Y la respuesta es no, porque efectivamente es un día de descanso, es un día de trabajo feriado, en donde el gobierno establece como un feriado de alcance nacional. Entonces el 1 y 2, al no trabajarse, digamos, tiene el empleador la facultad de poder establecerlo como un día de descanso feriado. Aquí la pregunta, ¿no? Y muy interesante lo que comentaba Guadalupe, es en relación al trabajo remoto, ¿no? En función del trabajo remoto, efectivamente, si el trabajador va a realizar un trabajo efectivo, también se encuentra dentro del supuesto que estábamos conversando hace un momento. O se realiza el pago, o en su efecto se compensa con descanso. Igual que en trabajo presencial. Y hay que aclarar que Exacto. para este pago se debe tener en cuenta que se aplica solo para trabajadores que estén en planilla, formales. ¿Qué otros Es muy, aspectos se deben tener en cuenta? El horario, por ejemplo, en el caso de las personas que trabajan turno noche o turno madrugada de jueves para viernes o de miércoles para jueves, ¿cómo aplicaría en esos casos? muy interesante, ¿no? Porque ahí lo que la norma te dice es que para las personas que tienen un horario nocturno debe tenerse en cuenta que la remuneración mínima sobre el cual tú vas a calcular tu valor día no debe ser menor al 35% adicional de la remuneración mínima vital, ¿no? Mucho ojo con eso. Entonces, mi sobretasa lo voy a tener que pagar en función de ese porcentaje como mínimo. Si yo gano más que eso, entonces no hay ningún inconveniente. No debe haber mayor inconveniente porque tú lo vas a aplicar sobre, imaginemos, el valor día en función de los 2.000 soles que puedes estar ganando mensualmente por realizar o teniendo en cuenta que puedes tener días de trabajo nocturno. Ojo que los días de trabajo nocturno se considera trabajo nocturno cuando el horario mayoritariamente se da desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. En ese supuesto estamos, digamos, dentro del marco de un horario nocturno y aplicaría, si yo soy un trabajador que gano la remuneración mínima vital, aplicaría este porcentaje adicional, ¿no? Este 35% adicional que el empleador debería respetar para poder calcular y determinar el valor hora y el valor día. Bien, y ya que estamos comentando acerca de beneficios, derechos laborales, en estos meses también se da el pago de las utilidades. ¿Cómo Sí. podemos saber si nos corresponde este dinero extra, si vamos a recibir algo? Sí, es muy interesante la pregunta. De hecho, eh, la norma que regula la entrega de las utilidades legales a los trabajadores es el decreto legislativo 892, ¿correcto? Y lo que te establece es que el empleador tiene un plazo de 30 días adicionales, calendarios, contados desde el vencimiento de la declaración jurada, para ponerlo muy en sencillo, ¿no? Lo que todas las empresas en este primer trimestre del año tienen que presentar su declaración jurada de impuesto a la renta, ¿correcto? Y para presentar su declaración jurada de impuesto a la renta tienen que verificar, de acuerdo a su último dígito del RUC, Del RUC. ¿no? Vale. Verificar cuál es el plazo de vencimiento en el que le correspondería realizar esta declaración. Algunos va a ser el 25 de marzo, otros van a ser el 22, el 21. Cada empresa va a tener un plazo distinto dependiendo de la terminación del último dígito del RUC, ¿correcto? Pero aquí ocurre una particularidad, ¿no? Que para que el empleador pueda distribuir las utilidades legales, tiene un plazo de 30 días contados desde este vencimiento. ¿Correcto? Entonces, si yo, por ejemplo, soy una empresa cuya declaración jurada venció el día de hoy, 25 de marzo, tengo 30 días más para poder repartir mis utilidades. Entonces, Un aquí mes viene un más. poco el kit del asunto, ¿no? Es decir, muchas empresas lo reparten antes porque
por un tema básicamente tributario para poder deducir ese gasto dentro de esta declaración, ¿no? Pero hay empresas que lo pagan después, con lo cual esta deducción va a ir para el próximo año. Para ponerlo un poco más sencillo, ¿no? Esta declaración jurada lo que me va a determinar es si yo tengo utilidades utilidades tributarias, luego de haber compensado mis pérdidas de años anteriores. Entonces, una vez que yo tengo ese resultado, lo que voy a hacer es aplicarle un porcentaje dependiendo la actividad económica en la que me encuentro, ¿no? Un 8%, un 5%, ¿no? Un 10%, entre otros aspectos, Y a ver, dependiendo del giro del una negocio. consulta o sea, respecto a eso, va de respecto acorde a las ganancias que han tenido. Entonces, no todas las empresas van a pagar utilidades este año, teniendo en cuenta el contexto de pandemia, Es o todas correcto, están ¿no? obligadas. Es correcto, o sea, todas las empresas están obligadas a verificar si han generado alguna utilidad, ¿no? Justo a raíz de esta presentación de la declaración jurada del impuesto a la renta. Eso es mandatorio para todas las empresas generadoras de rentas de tercera categoría, es decir, de renta empresarial. Entonces, pero van a haber empresas que sí efectivamente habrán generado utilidades, pero van a haber otras empresas que no. Y obviamente para las empresas que no han generado este tipo de utilidades, no tienen la obligación de repartir, ¿no? Esto es algo importante. Si la empresa ha generado utilidades, tiene la obligación de repartir siguiendo un poco este procedimiento, ¿no? Esta utilidad se marca en un porcentaje y se establece un procedimiento de cálculo en función de los días trabajados, efectivos, de trabajo, y en función de las remuneraciones percibidas. Y esto aplica también para empresas que recibieron, por ejemplo, préstamos de Reactiva Perú o de FADEMIPE. No hay ningún problema con que hayan recibido. Igual si han tenido ingresos, deben pagar utilidades. Exacto, o sea, si es que tuvieran utilidades, ¿no? O sea, acuérdense que las utilidades son ingresos menos los gastos que de alguna u otra manera ha podido incurrir la empresa, ¿no? Muchas empresas han visto afectadas sus ingresos, ¿no? Entonces, ha habido desde el 16 de marzo hasta más o menos junio, que estuvimos más o menos por la fase 2, ¿no? Aproximadamente por lo menos 3 meses, junio, julio o mayo, incluso que empezaron a reactivarse algunos sectores, en donde hubo una importante afectación, ¿no? Ahora último también en el mes pasado, ¿no? En enero y en febrero también hubo medidas un poco más agresivas por parte del gobierno que involucraba el cierre o la restricción de algunos negocios para poder operar. Entonces, sin lugar a duda, ese tipo de situaciones afecta considerablemente los ingresos que pueda tener una compañía. Algo muy importante, Guadalupe, y que es algo muy importante que ustedes tengan en cuenta, es que, claro, muchas empresas, cuando el 16 de marzo se dictó cuarentena obligatoria para todas las personas naturales y jurídicas, hubo bastante cierre de varias empresas, hubo una licencia, ¿no? Es decir, trabajadores dejaron de laborar. Y uno de los criterios que utiliza la norma de utilidades es el trabajo efectivo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que elaborar, realizar un trabajo propio, ¿no? Es decir, tengo que trabajar de forma efectiva, ¿no? De forma real, para que ese día pueda computarse dentro del cálculo de utilidades legales, ¿no? Y claro, acaba de haber una cierta afectación para algunos trabajadores, porque propiamente muchos trabajadores en distintos sectores han estado sin realizar trabajo efectivo producto de esta licencia que el gobierno dispuso a inicios de la cuarentena. Va a ser bastante complicado, vamos a tener que esperar para ver cómo pasa este pago de utilidades por lo menos en un mes. Muchas gracias por estas explicaciones. Esto ha sido todo por hoy en Viernes Económicos, pero si desean más información sobre el ámbito económico pueden ingresar a www.rpp.pe. Gracias.